Número 8. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy comenzó a atraer jóvenes a su casa en los suburbios de Chicago a principios de los años 70. Tentaba a sus víctimas con ofertas de alcohol, drogas y dinero a cambio de favores. Una vez que estaban a puerta cerrada, ataba y torturaba a sus objetivos. Su acto final de crueldad normalmente implicaba asfixiar a la víctima. Para entonces, Gacy ya había cumplido una condena en prisión por agredir a un joven en Iowa. Él recibió una sentencia de 10 años por el crimen, pero fue liberado definitivamente después de solo 18 meses por buen comportamiento. Durante su paso tras las rejas, su primer matrimonio terminó. Tras su liberación, se mudó a la casa de su infancia en Illinois y poco después le propuso matrimonio a una mujer llamada Carol Hoff, y se casaron en julio de 1972. Su extraño patrón de traer a casa a hombres jóvenes y el hecho de que la mayoría de ellos terminaban desapareciendo sin explicación trajo discordia a su segundo matrimonio. La nueva esposa empezó a sospechar cuando empezó a encontrar las carteras y otros objetos personales de sus víctimas y efectos alrededor de la casa. Cuando ella lo confrontó, él se enojó y le dijo que no era asunto suyo y se divorciaron en 1976. La causal de divorcio fue la infidelidad de Gacy con otros hombres, aunque las mujeres figuraban como el motivo de la separación. A lo largo de su vida, Gacy visitaba con frecuencia hospitales infantiles como Pogo el payaso, un personaje que había ideado. Una vez le dijo a los investigadores David Heimaxter y Mike Albrecht que los payasos pueden salirse con la suya. Sus crímenes continuaron y enterró los cuerpos de sus víctimas debajo de su casa hasta que finalmente fue capturado después de que una de sus víctimas, Robert Pist, desapareciera en 1978. La madre de Robert informó que su hijo desapareció y le dijo a la policía que nunca regresó después de ir a hablar con Gacy sobre un trabajo por contrato. La policía obtuvo una orden para registrar la casa de Gacy y los cuerpos rápidamente empezaron a aparecer. En la casa fueron encontrados los restos de 29 hombres, mientras que otros 4 fueron recuperados cerca del río Des Plaines. Gacy fue condenado por 33 asesinatos, aunque se cree que puede ser responsable de muchos más. En consecuencia, fue condenado a muerte y ejecutado mediante inyección letal en 1994. Si esta clase de videos informativos te gustan, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 7. Vicki Jensen. El terapeuta respiratorio Vernon Jensen conoció a su futura esposa, una enfermera registrada llamada Vicki, en el hospital en el que él trabajó en Boise, Idaho, durante la década de 1990. Empezaron a verse románticamente, pero Vernon no consideraba que fuera una relación seria, ni buscaba una a la vez. Vicki se mostró posesiva y celosa desde el principio, y eso le preocupaba a Vernon. Cuando consiguió un trabajo a 2 horas de distancia, lo vio como una oportunidad para retirarse amablemente de la relación, pero Vicki lo siguió y la pareja finalmente se casó ante su insistencia. Con el paso de los años, quedó cada vez más claro que ella era extremadamente inestable mentalmente. Además de abusar física y mentalmente de Vernon, se enfureció cuando se incrementaron los pagos de manutención de sus hijos de un matrimonio anterior. Sin siquiera intentar negarlo, Vicki trajo a casa algo de insulina con planes de ocasionar una sobredosis fatal. La exesposa de Vernon afirmaría más tarde que el comportamiento de Vicki en casa siguió empeorando. Él no fue a la policía, pero finalmente se mudó con planes de solicitar el divorcio. Mientras tanto, él comenzó a salir con una nueva mujer, Aleta Deanne Ray. Cuando Vicki se enteró de la nueva novia de Vernon, se obsesionó con reconquistarlo y comenzó a acosar despiadadamente a la pareja. Vernon y Ray planeaban mudarse fuera del estado para escapar de su ira, pero nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo. El 9 de septiembre de 1999, Vicki y 2 cómplices fueron al apartamento de la pareja mientras Vernon estaba en el trabajo. Sus cómplices sujetaron a Ray mientras Vicki le inyectaba una dosis letal de insulina. También le inyectó metanfetamina a Ray y puso la droga en el bolsillo de la víctima con la esperanza de disfrazar su muerte como una sobredosis de droga. Vicki fue acusada de asesinato en primer grado luego de una investigación que duró meses. Ella se declaró culpable del cargo para evitar la pena de muerte y fue condenada a cadena perpetua. Sus cómplices, que resultaron ser su sobrina y el novio de la joven, fueron condenados de 12 a 15 años y cadena perpetua por su participación en el crimen. Número 6. Kate Hunter Jasperson.
Mientras trabajaba como camionero a principios de los años 90, Kate Hunter Jasperson asesinó al menos 8 mujeres en todo Estados Unidos, principalmente transeúntes y prostitutas. Jasperson recogió a su primera víctima conocida, Tanya Bennett, cerca de Portland, Oregon, en 1990. Después hallaron su cuerpo estrangulado. Una mujer confesó falsamente haber ayudado a su novio a matar a Bennett. Aparentemente molesto porque los medios centraron su atención en los sospechosos equivocados, Jasperson comenzó a burlarse de la prensa y las autoridades. Empezó a enviarles cartas que contenían una cara sonriente en la firma, lo que le valió el apodo de asesino de cara feliz. Continuó enviando cartas mientras asesinaba a más mujeres e incluía detalles y evidencia que solo el asesino sabía para demostrar que él era realmente quien decía ser. Finalmente, en 1995, Jasperson fue arrestado por el asesinato de una mujer llamada Julie Winningham en el estado de Washington. Se declaró culpable y pronto comenzó a confesar otros asesinatos. Si bien se desconoce el número exacto de víctimas, las autoridades lo han relacionado con 8 casos. Jasperson cumple actualmente 4 cadenas perpetuas tras las rejas. Su hija de 43 años, Melissa Moore, comparte las cartas con su padre desde la prisión en TikTok. Una carta incluía una foto de la reciente boda de Melissa, que de alguna manera había conseguido, junto con un insulto llamando gordos a su hija y a su marido. Expresó su consternación por el hecho de que no estaba invitado a la boda. Melissa, que era una adolescente cuando Jasperson fue a prisión, reveló en otro video que su padre finalmente fue arrestado por los asesinatos después de que le escribió una carta de confesión a su hermano, quien lo entregó a la policía. Si incluso te gusta lo que estás viendo del video, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 5. Nathaniel White. Cuando las autoridades del Valle de Hudson en el estado de Nueva York se dieron cuenta de que había un asesino en serie suelto en 1992, 6 mujeres ya habían muerto. La policía estatal hizo la conexión tras el asesinato de Adrian Hunter de 27 años, cuyos restos carbonizados fueron encontrados en un restaurante incendiado en la ciudad de Goshen. Lamentablemente no hubo mucha evidencia dejada en la escena de los crímenes y los investigadores no sabían a quién estaban buscando. Para entonces, 4 agencias policiales diferentes estaban involucradas en la investigación, pero fue un familiar de 2 víctimas anteriores quien ayudó a resolver el caso. Angelina Hopkins, de 23 años, y Brenda Whiteside, de 20, habían desaparecido después de visitar la taberna Blue Note en Poughkeepsie. La familia Hopkins efectuó su propia investigación y buscó al hombre que fue visto saliendo de la taberna con las víctimas. Ellos lo encontraron en la taberna Blue Note y le preguntaron su nombre y sin dudarlo les dijo que era Nathaniel White. Los familiares de las víctimas concluyeron que ellas fueron a una estación de tren esa noche y nunca más las volvieron a ver. La familia entregó el nombre de White a las autoridades y lo llevaron a prisión para interrogarlo. Pronto confesó haber matado a Hopkins y Whiteside y reveló la ubicación de sus cuerpos en una granja abandonada. Ambas mujeres murieron por un traumatismo contundente. White finalmente fue acusado de 6 cargos de asesinato en segundo grado. Él suplicó que no fue culpable por razón de locura, pero el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. El juez le aplicó una sentencia de 150 años de prisión por sus crímenes. Número 4. Stephanie Hudnall. Después de casarse con Bill Hudnall en 1991, Stephanie Hudnall tuvo 2 hijos y dejó su trabajo de empleada. Bill ganaba bien por su trabajo, pero no podía mantenerse al día con sus gastos por sus hábitos que estaban fuera del alcance de la familia. Se mudaron a la casa de la madre de Bill en Luisiana para aliviar la tensión financiera, pero Stephanie y su suegra no se llevaban bien y les dijo que se fueran. La familia se mudó a varios estados y por último se mudó a Florida. Para entonces estaba claro que Bill no estaba contento, pero tenía miedo de perder el acceso a los niños si se divorciaba. Stephanie se quedó y siguió intentando hacerlo feliz sin éxito. Él eventualmente comenzó a guardar dinero en una cuenta bancaria secreta y lo usó para comprar un remolque para la familia y vivir allí, pero los gastos de Stephanie permanecieron fuera de control y la pareja finalmente se separó. Bill vivía cerca, pero la relación con su ex esposa era tumultuosa. El tráiler fue ejecutado hipotecariamente y Stephanie comenzó a enojarse con Bill por no darle la cantidad de dinero que sentía que merecía. Sabiendo que él esperaba un acuerdo de $6,000, ella decidió que era hora de eliminarlo de la ecuación con la esperanza de sacar provecho del pago. En 2011, Guinevere, la hija de 19 años de Stephanie, mató a Bill con un hacha mientras dormía en su apartamento.
Stephanie Guinevere fueron condenadas a 40 años de prisión. En su juicio, miembros de la familia testificaron que las sospechosas habían intentado asesinar a Bill en al menos 2 ocasiones distintas. Hablando en la serie ID Evil Lives Here, el hijo de la pareja, Joshua, resumiría sus pensamientos sobre su madre en una simple declaración: déjenla pudrirse. Número 3. Scott Lee Kimball. El estafador en serie Scott Lee Kimball evitó ser procesado por algunos de sus crímenes trabajando como un informante del FBI a principios de la década de 2000, pero había un límite a la cantidad de problemas que podía evitar delatando, y los federales aparentemente no estaban conscientes de que los crímenes de Kimball se extendían mucho más allá de ser un estafador y un ladrón. Entre enero de 2003 y agosto de 2004, Kimball asesinó al menos a 4 personas, entre ellas su propio tío e hija de su tercera esposa. Durante ese tiempo, culpó a otros sospechosos por los asesinatos, diciéndole al FBI que uno de sus antiguos compañeros de celda era el responsable. Mientras investigaban un caso de fraude de cheques que involucraba a Kimball en 2006, los detectives lo conectaron a los asesinatos. Finalmente confesó e incluso se atribuyó el mérito de haber matado a decenas de personas más. Si bien las autoridades no han dado una cifra tan alta, creen que Kimball puede ser responsable de más asesinatos de los que ha sido declarado culpable. También se cree que intentó matar a su propio hijo por dinero del seguro de vida en un accidente automovilístico en 2004. Kimball fue sentenciado a 70 años por los 4 asesinatos por los que fue declarado culpable. En 2017 intentó escapar de la prisión y fue acusado de nuevos cargos, incluso el de intento de fuga y solicitud de asesinato. Él cree que eventualmente obtendrá la libertad condicional, pero si eso sucede, no será hasta 2056 cuando tenga 89 años. Número 2. Richard Hamblin. En 2004, la esposa de un destacado abogado de California entró en la oficina del sheriff local y dijo que ella estaba en una secta satánica y planeaba asesinar a su marido. También admitió haber abusado de los 4 hijos de la pareja. Para entonces, Richard y Susan Hamblin llevaban casados más de 20 años, y Susan no planeaba realmente asesinar a Richard o dañar a sus hijos, pero su marido la obligó a decir eso. De hecho, la acompañó a la oficina del sheriff y se sentó con ella, pero su confesión se volvía cada vez más extraña cada minuto. Cuando los agentes hablaron a solas con Susan, ella describió años de sufrimiento psicológico y físico a manos de su marido. Le lavó el cerebro haciéndole creer que su padre era el líder de una secta satánica pervertida. Enseguida, Richard aisló a Susan y finalmente la mantuvo encerrada en un dormitorio, y su abuso verbal dio paso a golpizas rutinarias. También convenció a los niños de que su madre estaba poseída por demonios y la retuvo a punta de pistola delante de ellos. En una ocasión se pegó un tiro en la pierna y culpó al presunto culto satánico. Cuando Richard hizo que Susan diera la confesión falsa, ella había decidido que la cárcel sería un sueño agradable en comparación con el infierno que había soportado, y vio como su única salida intentar escapar de su matrimonio. Pero no tenía dinero para mantenerse, y como sus hijos los había vuelto en su contra, tenía poca confianza en que la comunidad le creyera. Pero al final, toda la verdad salió a la luz. Richard fue declarado culpable de tortura y sentenciado a cadena perpetua, pero sigue afirmando que él fue la verdadera víctima. Ha solicitado libertad condicional 2 veces, pero en ambas se la negaron. Con Richard tras las rejas, Susan y sus hijos están más unidos que nunca. Número 1. Kimberly Cargill. Cuando una mujer de Texas llamada Kimberly Cargill se encontró en el centro de un delito grave de abuso sobre su hija en 2010, comenzó a preocuparse cuando la niñera con alguna discapacidad, Shirley Walker, de 39 años, podría testificar en su contra. Su miedo aumentó cuando se dio cuenta de que Walker fue citada a testificar en el caso. Cargill disuadió energéticamente a Walker de testificar e incluso se ofreció a ayudarla a evadir el proceso y esconderse para evitar subir al estrado. A medida que se acercaba el juicio, le pidió a Walker que fuera a cenar y limpiar su casa por una gran cantidad de dinero. El cuidador de Walker le insistió que no debía ir, pero ella fue de todos modos. Al día siguiente, su cuerpo quemado fue encontrado al borde de la carretera.
Cargill admitió haber estado con Walker la noche anterior y afirmó que la niña tuvo una convulsión en su coche. Mientras intentaba ayudar, abrió la puerta del lado del pasajero y Walker salió del vehículo y se golpeó la cabeza contra el pavimento. Como no tenía su teléfono celular consigo, Cargill llevó a Walker al hospital, pero en el camino decidió no llevarla porque, en sus palabras, sabía que no estaba bien. Para ocultar la evidencia de ADN, prendió fuego al cuerpo de Walker. El médico forense dictaminó que la muerte de Walker fue un homicidio y las autoridades acusaron a Cargill de asesinato. Fue declarada culpable y posteriormente condenada a muerte. Todas sus apelaciones hasta el momento han sido rechazadas y ella sigue condenada a muerte hasta el día de hoy. Si disfrutaste del video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Soy Jesús. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.